Pues bueno, ahora sí, ya estamos en vivo, ahora sí ya me dice mi staff que ya nos vemos y me da muchísimo gusto, como cada miércoles, estar aquí con ustedes para tener una nueva plática, un nuevo tema y que de todo esto, de que lo que platicamos, ustedes puedan tener mucho más herramientas para que puedan ir tranquilos en su día a día. Hoy está Lilia Díaz, ella es psicóloga, especialista en salud humana, también es logoterapeuta, pero y más que todo eso, Lili es mi amiga, Lili es mi compañera también de vida, mi compañera de misión, y Lili y yo también trabajamos muchísimo tiempo en antes de partir. Ella partió para también hacer ya su propio trabajo, su propia vida, pero nos conocimos y trabajamos muy, muy a gusto muchísimo tiempo en antes de partir. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Platícanos, ¿qué tal estás? Hola, Charito, gracias por la invitación. Un privilegio acompañarte. Y bueno, sí, fíjate que ahora que mencionas que iniciamos esta labor antes de partir, bueno, ustedes ya me llevaban un buen camino por delante. Y hablando de este tema de cómo nos impactan las malas noticias, Claro, yo recuerdo que muchas veces ustedes me hicieron contención emocional a mí, ¿no? Porque yo en ese momento pasaba problemas, emocionales, familiares difíciles. Entonces, pues, ¿qué te parece si para iniciar esta charla tratamos de hacer como una definición de qué son malas noticias, ok, me parece muy ¿no? bien. Y bueno, algo que quisiera que les quedara muy claro que las noticias, tanto malas como buenas, impactan en nuestra persona, ¿no? A veces, una noticia que despierta en nosotros una euforia muy grande, una felicidad muy grande, puede impactar en nuestro cuerpo, ¿no? Hay gente que ha muerto de un infarto por una muy buena noticia, ¿no? Alguien que se gana la lotería de repente y que se muere por esto, por esa Claro, noticia tan claro, feliz, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué considero que este tema de cómo nos impactan las noticias, ya sean buenas o malas, es porque a veces dejamos de conocer nuestro cuerpo, ¿no? A través de los años y desde que yo empecé mi servicio en antes de partir, he ido formando un discurso que día con día trato de ir afinando con las personas que en algún momento acompaño. Y algo de lo que yo les digo es que muchas veces estamos tan inmersos en nuestra dinámica diaria, Así es. viendo a todos los demás, que vamos caminando en la vida así, viendo a todos los demás y actuamos para todos los demás, cuidamos a todos los demás, que dejamos de vernos. Exactamente. Y entonces, lo primero que yo les digo es que a partir de que yo empiece este acompañamiento, lo que vamos a hacer es que ellos volteen a verse ellos Así es. y empiecen a conocerse, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos varias áreas en las que necesitamos ser funcionales. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Y queremos mantener un equilibrio o estar al 100% en todas esas áreas. Y entonces a veces nos olvidamos de que el centro de todas esas áreas somos nosotros mismos. Claro. Entonces dejamos de conocernos, dejamos de vernos, de sentir, empezamos como a evadir, ¿no? A postergar, a dejar A aquí guardadito. postergar, exacto, Ujú, ¿no? claro. Te duele la cabeza y dices, ay, es un dolorcito de cabeza, no pasa nada. Y pasan horas y no te tomas el analgésico. Sí, Ujú, yo he tenido, personas a las que he acompañado que me han platicado que empezaron con un pequeño dolor de cabeza y ya cuando fueron al hospital ya era porque tenían una presión altísima, azúcar altísima, claro. incluso un paciente que tuve que ya había tenido infartos cerebrales
Y él se dio cuenta porque le empezó a costar trabajo dejar de hablar, ¿no? Entonces se le empezaba a trabar la lengua, empezaba a tartamudear, y eso fue como algo que lo alertó. Pero platicando con él me decía que tenía muchos años que le había empezado a doler la cabeza y que esos dolores fueron más fuertes cada vez. Llegó un momento en que él se acostumbró al dolor, Claro, ¿no? Y entonces creo que lo primero que se debe de hacer en un acompañamiento es provocar que la gente voltee a mirarse, empiece a conocerse, a preocuparse por ellos mismos. a ocuparse, o le hagamos caso a nuestra intuición, Claro, ¿no? Muchas pacientes dicen, es que yo sentía que algo andaba mal, sí. ¿no? Y es esa Y intuición, yo les digo, ¿sabes, Lili? Yo les digo, llámalo intuición, llámalo corazonada, llámalo sexto sentido, o llámalo ese cuando uno dice, es que me late que no están bien las cosas. Y como tú dices, en cualquier situación en la que estemos, hay que hacerle caso a ese latido que dice, algo no está bien, algo está mal. Claro, así es. sí, Fíjate, tengo una profesora que nos decía, desde niños, desde bebés, empezamos a desarrollar la intuición sí, y hay veces que hay niños de 2 o 3 años que ya caminan y que los papás van a visitar a un familiar o algo y el niño no quiere saludarlos. claro, A ese niño siente esta intuición de temor. claro. Y muchas veces nosotros como padres no alimentamos a hacerle caso a esa intuición. Claro, los obligamos. Los obligamos, Ujú, los obligamos. Y luego hasta a veces se los damos para que los carguen, así es. ¿no? Sí, Y entonces, ¿qué pasa cuando somos adultos? No hacemos caso a nuestra intuición. Y así, esta parte intuitiva tenemos que aprender a cultivarla, a desarrollarla. a desarrollarla, ¿no? Claro, Y ahora sí he escuchado a algunos padres de familia que les dicen, pues si no quieres, no lo hagas. Si no te sientes a gusto, salte. Si no estás bien, vete, ¿no? claro, Pero antes no lo hacíamos. Y a la fecha hay muchas personas que no lo hacemos, que estamos condicionados socialmente y que como la sociedad dice, tienes que saludar, tienes que ser respetuoso, no hagas desaires, ¿no? claro. Dejamos Parte de de la escuchar, educación. así es. Y entonces a veces hay que desaprender para aprender. Claro, Y entonces algo que tenemos que reaprender es voltear a vernos. En la medida en que yo me conozca, tendré que lidiar con aceptar eso que conozco de mí. Y entonces podré desarrollarme. Pero si ni siquiera me volteo a ver, sí, si claro. ni siquiera me escucho, Y luego no me valido y me digo cosas así feas es. y yo misma me Así estoy, anulando todas mis cosas buenas, todas mis virtudes. Todavía un así es. poquito peor, ¿no, Lili? Claro, y sobre todo porque, como te digo, queremos ser funcionales en todas las áreas de nuestra Sí, vida, claro, ¿no? claro, Eh, familiar, profesional, laboral, de pareja. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿No? claro, Y entonces esta parte de autoconocimiento, de autoevaluación, de autocuidado, de autorreflexión, autorreconocimiento, autorreconocimiento. Entonces, todos estos autos que nos permitan conocernos a nosotros mismos, claro, nos van a permitir fortalecernos y nos va a ser más fácil identificar cómo nos impactan las noticias. Y ya hablo de noticias porque, como te repito, hay noticias buenas que también nos hacen daño, claro, ¿no? Cuando tú estás muy feliz, vaya, un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando recién tienes a tu novio y lo conoces y te da el primer beso, pues sentimos maripositas en el estómago, nos claro, emocionamos, pero creemos
que eso no es tan importante. Pero más sin en cambio, si esto lo cultivamos todos los días, vamos a tener mejor respuestas ante las adversidades, Así es, ante las malas noticias, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a conocer. exactamente. Estoy de acuerdo. Mientras más me conozca, más reconozco lo que me pasa. Y mientras más reconozco lo que me pasa, mejores decisiones tomo. Así es. Entonces, fíjate qué importante es saber cómo nos impactan las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Porque te repito, afuera la parte social nos demanda mucho. Esta pandemia nos demandó mucho, Y nos sigue demandando, Lili, porque esto está todavía muy hasta difícil, peor que al principio, sí, claro. pero fíjate cómo empezó a surgir una presión social muy fuerte. Ujú. Te tienes que actualizar, tienes que saber manejar las redes, por lo menos tienes que tomar un taller, por lo menos tienes que hacer esto, por lo menos tienes que dar clases y coaching, y surgió una infodemia grandísima. Infodemia es mucha información, Y clases de todas, ¿no? Hasta clase puedo de tomar todo. clases de repostería y de galletitas, todo, todo. Pero Hasta mis fíjate, papás aprendieron a hacer las videollamadas y a recibir las sí, videollamadas. sí, pero hay cosas que, como te digo, noticias buenas y noticias que no te caen tan buenas, ¿no? Y Y cómo y lidiar con podrá ellas. así es, y podrá haber cosas que si tú no te conoces, te empiezas a atiborrar y a Claro, atiborrar, ¿no? claro. Y a veces hasta empiezas a sentir como una presión. Sí, Es que me tenía que conectar para ver esto. claro. Es que me tenía que hacer para, porque me voy a perder el curso de esto, me voy a perder el curso del otro". Y Pero yo cuando creo le que también te preguntas, pasa ni le como a todos, gustaba. pero también te pasa como a todos a la mejor, o como me pasa a mí, que se me han hasta juntado los talleres y se me han juntado las clases. Que yo digo, a ver qué día, a ver si este taller es tal, y ya veo en mi agenda y digo, Madre Santísima, pero son el mismo día. Y la misma hora, Sí, y entonces digo, ¿qué tal? Claro, ¿no? Y entonces tenemos que hacer una pausa, ¿no? Y detenernos y decir, a ver, ¿en realidad esto es tan importante para mí? claro, ¿No? Porque a lo mejor esa hora de tu curso estás dejando de convivir con tu papá así o es. de atender alguna cosa en familia o de cuidar algo, es más, Hasta en de ti tener tiempo misma. para pintarme las uñas Exacto, en y ti para mismo. mí, sí, Así claro, es, sí, así es, ¿no? Pero otra vez, si no me conozco, así es, pues, ¿cómo voy a saber lo que quiero? sí, Entonces, hay gente que tenemos muy trazado, muy estructuradas nuestras ideas, ¿no? Yo desde hace muchos años yo dije: "Yo quiero hacer mi doctorado", ¿no? Y entonces tienes que ver si tu tiempo es el tiempo para el doctorado, claro. porque a lo mejor no, y eso no te hace ni una mala persona, ni una buena persona. Te conoces y sabes que puedes darle el tiempo, pero también te conoces y sabes que a lo mejor no puedes, o que Claro. no es para ti. También tenemos que saber nuestras capacidades para no entrar entonces, como tú dices, en eso que no podemos para que no nos cause después una frustración. En Así un rato es, vamos a tener que estar lidiando, aparte de todo lo que tenemos, frustración. así es. Ahora, vayámonos a nuestro punto, las malas noticias y No, cómo nos impactan, ¿no? Primero, como te decía, una noticia impacta nuestra estabilidad emocional. Te repito, ya sea buena o sea mala, ¿no? ¿Qué genera en nosotros? Muchas veces ansiedad, muchas veces angustia, temor, miedo, ¿no? tristeza, Tristeza.
O a lo mejor dependiendo del grado, como tú dices, a lo mejor hasta un shock emocional. Así es. Y fíjate que hay personas que se quedan en este shock, ¿no? Y no reaccionan. Así. Imagínate nosotros que hemos estado en un ambiente hospitalario, que llega una persona muy exitosa, ¿no? Que ha tenido muchos logros, que es una gran profesora y que de repente le empiezan a decir, tiene esta enfermedad, tal, 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 y el proyecto, la expectativa de vida es muy corta. Y entonces ella está en lo culmen de su carrera. En el momento en que a ella le dicen lo que tiene, se queda en un shock y deja de escuchar. Claro, Entonces, si no nos conocemos y si también la otra parte no nos conoce, pues esto se convierte en un caos. claro, Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que la comunicación se logre. claro. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de un emisor y un receptor, alguien que dice algo y alguien que lo recibe. Pero para que se dé una buena comunicación tenemos que, de alguna manera, acusar de recibido. ¿Qué quiero decir cuando tú acusas de recibido? ¿Que lo recibiste? Que entendí, ¿Qué entendiste? que entendí de lo que tú me dijiste, por Claro, ejemplo, ¿no? Y a veces ese pequeño detalle se nos olvida. Y es aquí en donde una mala noticia puede ser un caos, una tragedia o algo llevadero y manejable. claro, ¿Por qué? Porque si en el momento en que tú me dices a mí, oye, es que no vas a poder continuar en antes de partir, por ejemplo, ¿no? Y si para mí era muy importante continuar en antes de partir, pues yo me quedo en ese shock sí, claro, y ya no te escucho. claro. Pero entonces tú me dices, pero es que ya no vas a poder estar antes de partir porque abrimos una nueva casa que es Colibrí y entonces ahí hay más futuro y hay... Pero yo dejé de escucharte. Y entonces, si tú a mí no me preguntas, ¿me entendiste? Claro, o repíteme lo que te dije para ver Exacto, qué fue lo que entendiste, porque a lo mejor en el mismo miedo, en la misma angustia, tú estás recibiendo pero no recibiendo y entendiendo como dices, sino haciendo ya mi propia así historia es. y ya estoy en shock y ya estoy llevándolo todo mal, claro, Y tienes me lo llevo a la mejor a algo catastrófico, ¿no? claro, Pues entonces me voy a ir y ya no voy a volver a venir y etcétera, etcétera. Así pasa cuando enfrentamos una mala noticia en cuestión de enfermedad, ¿no? claro. Y generalmente nosotros ¿cómo se dice? Sanitizamos, no, satanizamos, Satanizamos, ajá, satanizamos la palabra cáncer. y satanizamos la palabra muerte y satanizamos un montón de Exacto. palabras, claro, Entonces, cuando alguien nos dice esas palabras, claro. nosotros automáticamente las bloqueamos. Y nos vemos ya en el final de la vida, ¿no? Exacto. Y por eso es tan importante que cuando una noticia nos impacte, yo tenga claro qué es la comunicación de esa noticia. Claro, ¿Por qué? Porque en este shock me bloqueo, dejo de escuchar, ¿no? Y entonces, por eso a veces surgen estas personas eh, que les da ira, claro. ¿no? Porque entonces empiezan a ver hacia atrás y empiezan a decir, es que no me recibieron, es que desde hace cuánto yo les dije, es que no me hicieron estos estudios, Es es que no... negligencia médica. Exacto, ¿no? Así es. Y entonces la comunicación y la importancia de que el profesional de la salud tenga la habilidad de comunicarte y de acusarte de recibo Así es. o de cuestionarte que entendiste, marca una diferencia enorme, Claro. ¿no?
Y a pesar de que existen modelos teóricos en donde a nosotros como profesionales de la salud nos enseñan a hacer este tipo de abordajes, tenemos que considerar que las circunstancias de los pacientes de cada uno es bien diferente, Claro, ¿no? Y también nosotros, cada paciente nos impacta de manera diferente también, y nuestra propia dinámica de vida impacta de manera diferente. claro, Entonces, hay muchas consideraciones que son muy individualistas, muy individuales, muy de cada quien. Y entonces, si nosotros no tenemos la habilidad de identificar cuál es la circunstancia del otro, pues podemos dar una mala noticia de una forma inadecuada. claro. A lo mejor se trata de dar la mala noticia sin maquillarla, sin mentir, con las palabras más claras para que la otra persona la pueda escuchar. También a lo mejor desde nuestra empatía para que también le llegue a esa persona como debe de ser. Fíjate que algo muy importante que creo que impacta demasiado, yo te hablaba un poquito de cómo impacta esta comunicación. También tenemos que ver cómo impacta la escucha, ¿no? ¿Qué estoy escuchando yo de la otra persona que me permita identificar cómo va a reaccionar Claro. ante una mala noticia? Y estarlo observando, Lili, para ir viendo cómo mis palabras le van afectando para saber si me está entendiendo con la Así pura es. observación, o sea, viéndolo sin tener el contacto físico de abrazar, pero a lo mejor se le puede agarrar la mano o tocar el hombro para ir también aterrizándolo, para ir centrándolo y como llevarlo de la mano para que vaya pudiendo entender, ¿no? Así Dándole es. información útil con palabras no rebuscadas, sino las más sencillas y las más fáciles para que pueda, todo ser de la mejor manera y más asertivo. Más digerible, ¿no? Sí, Más entendible claro, para todos. Fíjate, generalmente cuando un paciente llega al hospital, llega con un acompañante, claro, ¿no? ¿Y cómo impacta la noticia, por ejemplo, de una esposa que va acompañando a su esposo y que a su esposo le dan una mala noticia? Si esta esposa tiene la fortaleza suficiente o sabe escuchar o está dispuesta, pero si no, ¿qué tal que esta persona depende al 100% de su esposo? claro, Es codependiente del esposo. claro. Entonces, imagínate el impacto. Y ella va como cuidadora. Y entonces, a veces, el paciente se guarda todo. ¿Por qué? Porque dice: "Pregunto de todo lo físico, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me va a impactar?". Pero todo los la parte de emocional Claro, se la guarda. porque a mí, ahora qué voy a hacer, mi Así vida es. cambió, claro, así es, sí, Porque aparte nuestra cultura también enseña que esta parte emocional va acompañada de la enfermedad y es algo que inevitable. sí, Y bueno, sí es cierto, es algo inevitable. Las emociones que sientas después de que te den una mala noticia son inevitables, pero se puede trabajar con ellas. Y claro, precisamente ese es el trabajo que nosotros hacemos en el acompañamiento, ujú, ¿no? Ayudarlos a dilucidar qué emociones están sintiendo y que no son malas. Las emociones no son malas ni buenas. claro. Simplemente son reacciones o mecanismos de defensa que nosotros tenemos como seres humanos. Porque también muchas veces ese mismo, cuidador primario le tiene que dar la noticia a la mejor al mismo paciente y después a toda la demás familia. A mí me llegó también, ¿sabes?, a tocar, un paciente allí en el hospital, un adulto,
en el que el paciente tenía 84 años, tenía cáncer en etapa 4, pero la esposa no le había dicho nada al mismo paciente, porque no quería que se preocupara, porque no quería que supiera, porque tenía miedo de que le pasara algo. Y entonces yo también le decía, pero es su derecho, o sea, es el derecho del paciente de saber qué tiene. Y como les digo yo, hasta que por si crees en Dios o en lo que creas, hasta para pedirle a Dios por lo que te está pasando, ¿no? Entonces es esa parte donde, como tú dices, como no conocemos las fortalezas ni de nosotros mismos ni de nuestro familiar, entonces omitimos, callamos y dejamos aquí, al ladito, Ujú, sí, cuando a lo mejor el mismo familiar se pueden abrazar, pueden llevar ese shock juntos, esa noticia, y teniendo la posibilidad y la oportunidad entonces de poder hablarle a toda la familia, a todas las personas importantes para que vengan, se despidan, se den las gracias, para que sea algo, pues, mucho mejor, Lili. pues podemos fomentar la esperanza, Claro, ¿no? claro, Aquí sí habría que ser muy cuidadosos. No hablamos de una esperanza de cura, ¿no? claro, Hablamos de una esperanza en la calidad de vida. Porque imagínate, por ejemplo, tú me dices, un paciente de 84 años. Imagínate que este paciente de 84 años está pensionado y solo viven de la pensión, que tiene. Pero la persona que vive con él es su segundo matrimonio y entonces la pensión no le va a caer a ella, le va a caer a la primera esposa. Entonces, justo quiera. son situaciones que nosotros tenemos que indagar Claro, y el profesional de la salud debe de darse cuenta qué tanto impacto tienen en las personas. Pero nuestro trabajo es despertar en ellos esta necesidad de conocerse, de reconocerse, de darse cuenta, ¿no? Fíjate, a mí me tocó una paciente muy jovencita que se acababa de casar, tenía 1 año de casada y el esposo se fue y a ella la llevaba su hermano. Y casi, casi, mira, su hermano casi, casi la cargaba, y no te duele, y de verdad, si tú hubieses visto el amor con la con el que el hermano llevaba a la hermana, y la hermana sufría por la persona que se había ido. claro, Y entonces, lo que nosotros debemos de hacer es que está dejando de ver a quien sí está. Iba su mamá, ellos venían de León, no sé de qué estado, iba su mamá y iba su hermano. Y entonces, si tienen un periodo corto y ese periodo lo pierden lamentando a quien no está, claro. Es tiempo valioso. es tiempo valioso. Y entonces, ese tipo de noticias también impactan, Sí, claro, porque eso también. es una noticia, porque ella no se había dado cuenta. Y entonces, cuando ella recibió esta noticia, cambió completamente su actitud y empezó a ver a las personas que estaban con ella, a las que sí estaban con ella. Así Y es. entonces no dudo que en el momento en que el marido le dijo: "Me voy", pues fue una noticia devastadora, ¿no? Claro, Y por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, en conocernos a nosotros mismos, claro. porque voy a reconocer qué de esta mala noticia me está impactando y de qué forma. Claro, porque vamos a enfrentarnos a cambios personales, cambios físicos, cambios emocionales, cambios espirituales, que vamos a tener que enfrentar todos y cada uno de ellos. Así es, Ujú. así es. Y entonces, como yo te decía, hay pacientes que aún y con su enfermedad siguen llevando la misma carga de responsabilidad.
pacientes, mamás, que tienen hijos pequeños que todavía dependen de ellas, Sí, ¿no? Y entonces se matan trabajando porque quieren dejarles lo más posible, ¿no? Y entonces lo importante es que ellas empoderen al hijo que queda. claro, Y entonces fíjate cómo una mala noticia no queda en el impacto de la emoción que recibimos al momento, sino que se empieza a prolongar durante el mismo periodo de la enfermedad, claro. Como ¿no? cuando aventamos una piedrita al río y se va haciendo las Una ondas. ola, Claro, ajá, sí, ¿no? Y empieza a crecer y empieza a crecer. Entonces, si yo no conozco s- qué pasa en mí cuando recibo este impacto, pues entonces puedo quedarme ahí sí, así o es. puedo empezar a modificar, hablar, como te decía, de esperanza, ¿no? De cambios de actitud, de bueno, ahora no tengo esto, pero puedo hacer esto. A entender qué está pasando ahora con mi cuerpo o Así qué es es, lo que va a ir pasando. A lo mejor investigar nosotros, pero en un medio, ¿cómo decirlo? Fidedigno para que no sea, porque lo que hacemos todos es correr a Google y entonces ver de qué se trata la enfermedad y sale peor, Lili, porque entonces ya nosotros mismos nos asustamos peor y decimos, no, claro. me muero mañana con lo que acabo de Fíjate, hay, leer. hay algo que con lo que yo estoy un poco en contra y es cuando dicen, este, está luchando contra el cáncer. Y yo te preguntaría, ¿en realidad está luchando contra el cáncer? No, El que está enfermo es su cuerpo claro, y de lo que se trata es de que entiendas a tu cuerpo y de que entiendas qué es lo que puedes hacer hoy con tu cuerpo que tiene esta enfermedad, así es. ¿no? Y entonces, eso no es una lucha, es un tratar de armonizar, de entender lo que está pasando en tu cuerpo y sacar lo mejor que se pueda. Fuerzas Entonces, de flaqueza. es exacto, es como contradictorio, ¿por qué luchas contra tu propio cuerpo? Sí. ¿No? Entonces, por eso creo que a veces está mal utilizada esta palabra de lucha, ¿no? No es una guerra, al contrario, es cuando más debes voltear a verte, es cuando más debes voltear a entenderte, a conocerte. Apapacharte. Ujú. Claro, Y entonces sí estaríamos hablando de calidad. claro, estoy de acuerdo. Entonces, fíjate qué interesante este tema, ¿no? Claro, porque además también no solamente es con esa mala noticia, no nada más sufre, en este caso por diagnóstico de enfermedad, el paciente, sino también con él sufre toda la familia. Y Claro, también esto de la mala noticia no solamente lo podemos poner ahorita en el tema de la enfermedad, sino en el tema que nos está llevando ahorita, Lili, que es la muerte. Y la muerte que claro. por COVID no solamente estaba sucediendo con un familiar, sino en una misma familia están muriendo muchos más familiares de la misma familia. Entonces, a lo mejor aquí también es manejar esa mala noticia. ¿Cómo voy a dar la mala noticia? Para empezar, los médicos muchas veces no tienen el tacto de dar las noticias. A mí también me tocó en el hospital igual la persona deprimida y diciendo, es que me dijo que ya no tengo nada que hacer, o sea que ya agarre mis cosas y me vaya a mi casa, que ya no hay nada más para mí. Entonces también a lo mejor ese dar las noticias es, como te decía hace rato, desde la empatía. A mí, ¿cómo me gustaría que me dijeran? A lo mejor ya no tengo salvación y a lo mejor me queda un mes de vida, pero ¿cómo me gustaría a mí que me dieran esa mala noticia? Desde pensar hasta en nuestro propio estado emocional, o a veces pensar, Lili, si somos la persona indicada para dar esa noticia, también lo tenemos que pensar.
acaban de decir que se murió el familiar en el hospital y yo soy la encargada porque dejé mi número de teléfono. Madre Santísima, ahora cómo doy yo la noticia que me acaba de dar el doctor por teléfono de que mi familiar ya acaba de morir por COVID, y cómo voy a dar yo esa noticia a toda mi demás familia. Entonces pensar, Claro, ¿verdaderamente yo soy la persona indicada? Mis emociones también están más o menos bien para yo poder dar esa noticia, anticipar la reacción de la otra persona también, de decir, a ver, ¿cómo puede reaccionar? Porque conocemos a nuestra familia. Y también buscar un lugar especial, un lugar donde podamos dar esa noticia y sobre todo también es bien importante sentar a la persona a la que le vamos a dar la noticia y sentarnos nosotros con ellos por si hay un evento, como dijimos, de shock, un shock emocional en el que hasta a lo mejor se puedan desmayar. Entonces, eso de dar así las es. noticias sí está muy, muy, muy cañón, está muy, muy duro y, y tratar de darlo lo mejor posible, como decíamos, con palabras claras, palabras concisas, sin que sean palabras bruscas, para que pudiera ser algo mucho mejor. Y a lo mejor ese puede ser el cambio, esa puede ser la diferencia entre que sea un shock tremendo, donde se desmaye la persona y haya crisis y se desborde todo, a que sí sea una noticia muy fuerte, pero también como contenida. Eso también puede ser, Lili. Y más en este tiempo, ¿no? Fíjate fíjate que ahorita que dices esta, que a veces algunos médicos no tienen, eh, el tacto para dar una mala noticia. Existe la relación médico-paciente Claro, y las cualidades más valoradas entre de los pacientes hacia los médicos son sus habilidades de comunicación. claro, S La confianza que se genera en esta relación, pero esta confianza debe de ser mutua. Yo, médico, confío en ti como paciente y tú, paciente, confías en mí como médico o como profesional de la salud. La dedicación que se les da a los pacientes, la sinceridad del médico hacia el paciente. Y entonces, si tú te das cuenta, esta relación se empieza a generar desde la primera consulta. claro. Así Si te dio como confianza el doctor o no te la dio. así es, así como, el paciente al recibir una mala noticia se impacta, el médico o el profesional de la salud también se ve impactado por tener que dar esa mala noticia. Claro, miedo a causar dolor al otro, Entonces, ¿no? así es. Existe algo que actualmente le llaman, este, como el burnout, como el síndrome Ajá, del quemado, del cansancio, ajá. De cuando ya estás súper pero cansadísimo y ya no puedes así más. es. Pero hay un cansancio que le llaman cansancio por compasión. Y es esta parte emocional que el médico siente cuando ve a un paciente o cuando ya le tiene que dar una mala noticia. Y hay médicos que sufren de este Claro, trastorno por claro. compasión, ¿no? Entonces, así como nosotros como pacientes a veces tenemos estos mecanismos de defensa, también los profesionales de salud tienen estos mecanismos de defensa. Y entonces aparentan que no sienten estas emociones o que no les impacta lo que están viviendo, Claro, o esa incluso se frialdad. vuelven fríos, Mm, ¿no? Se vuelven fríos para dar una mala noticia. Lo importante es que el paciente tenga certidumbre de qué claro, es lo que está viviendo, claro, ¿no? claro. Lo peor que le puede pasar a un paciente es tener incertidumbre, Así es, estoy de el acuerdo. no conocer, el no saber. Pero como te repito, esta relación se genera desde la primera consulta. Si el médico tiene la habilidad de comunicar, de dar respeto, de tener sinceridad, este, este, esta relación se va fortaleciendo.
Y entonces cuando se da una noticia, puede ser que la manejen de una mejor forma, ¿no? Porque ya hay una relación, ya hay una confianza, ya etcétera. Pero lamentablemente, cuando tú pasas de un nivel de atención a otro nivel, y en donde aquí la relación se ha fortalecido, pero en este otro nivel no, Claro, surge este choque, claro, ¿no? Entonces, los profesionales sí tienen, modelos, teóricos para dar una mala noticia y como tú decías, ¿no? Buscan un espacio, tratan de ver frente a frente al paciente, etcétera. Pero, te repito, creo que lo más importante es esta parte de comunicación y de escucha activa, porque si el doctor tiene la habilidad de preguntar cómo está su dinámica, cómo le ha impactado esto que está viviendo, o vaya, cómo está viviendo usted esto que le está pasando. claro. Y no se va a llevar más de 10 minutos, pero entonces podrá de alguna manera digerir si le dice, cómo le dice, o las formas en cómo aborda esa mala noticia. Porque el paciente trae una dinámica de enfermedad, de mucho dolor emocional. ¿Qué es dolor emocional? ¿Tienes dinero para ir al hospital? Claro, ¿Tienes quien te acompaña al hospital? claro. ¿Ya desayunaste? Sí, sí, a ti Son te las 5 de acompañan la en tarde el y no has hospital, ¿con comido. quién se quedan los niños en la casa? Claro, Y a veces eso es más importante que la noticia, claro, eso es también otro punto preocupante y desgastante. ¿no? Y a veces tal vez nada más con escucharlo, ¿no? Es decir, pues es que no tengo quien me traiga, pues es que la ambulancia llega a las 7 de la mañana por mí, o a las 5 o no sé, ¿no? Pero si tú te das cuenta, no es nada más la enfermedad, no es nada más el paciente, sino toda su circunstancia. Sí, todos los factores. Y así como él tiene su circunstancia, el médico también. Sí, claro, Y ahorita en esta pandemia, los médicos tienen más esta circunstancia de que no ven a su familia o tienen el miedo de que cuando lleguen pueden contagiar a su familia. sí, yo creo que ahorita los médicos no la tienen ni las enfermeras nada fácil por todo el miedo que tienen de contagiar, porque también ellos están súper aislados y con mucho tiempo de no ver a su familia y también eso les merma a ellos emocionalmente. El miedo imagínate cuántas noticias tienen que dar al día, Así cuántas es, malas noticias los médicos tienen que dar, o las enfermeras o las trabajadoras sociales. Yo creo que ya es entre todos de tanto claro. trabajo que tienen. Entonces, miedo a lo desconocido en cuanto, ¿cómo va a reaccionar a la persona? ¿Cómo va a reaccionar la persona que se lo voy a decir? Y a Así lo es. mejor una persona anterior reaccionó bien, otra se quedó en shock, otra se le va a los trancazos, otra, lo quiere demandar, otra le va a decir: "No, él no es mi paciente, a mí dame, enséñame, ¿cómo se dice? El expediente médico". Entonces, sí Claro. tienen muchísima ahorita hasta miedo de cuando les pregunten por qué se murió, de qué se murió, y seguramente los médicos y las enfermeras tienen miedo de decir ahorita hasta de decir: "No lo sé". No Y sé yo qué creo que pasó. no se trata de ponerse de un lado o de otro, ¿no? No, yo también Sino estoy de acuerdo, sino de de entender. entender, Claro, de entender, claro, tanto tú como profesional de la salud como paciente. claro, Porque el paciente, te repito, también trae su propia circunstancia, claro. pero el médico también tiene su propia circunstancia. Y a veces tenemos que tratar de sacar lo mejor de de ambas partes, Así ¿no? es. Y entonces, nosotros, que de alguna manera acompañamos en estos procesos, creo que para nosotros sería muy bueno sensibilizar, ¿no? Al paciente, darle las mayores herramientas que se puedan. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te decía, cuando te dan una mala noticia te bloqueas y dejas de escuchar. Claro, y A el malestar veces, es para la persona que lo recibe y la persona claro, que lo da.
A veces tienes tú al paciente y te dice, es que me pasa esto, y le preguntas, ¿y ya le preguntó al doctor? Y No. te dice que no. Ujú. Entonces, lo que yo trato de decirles es que nosotros tenemos un mecanismo de defensa, ¿no? Y cuando estamos en casa, estamos pensando, ay, le voy a preguntar al doctor por qué me hace mal esto, o le voy a preguntar al doctor esto y esto otro. Y llegas al hospital, tienes tu cita y pones un pie afuera del hospital y dices, chin, se me olvidó preguntarle esto. Claro, Y es porque son mecanismos de defensa. El ser humano no le gusta sufrir. así es. Y entonces sabe que si pregunta y recibe una respuesta que no le guste, va a sufrir, Claro, ¿no? Y entonces por eso no preguntamos. Entonces tenemos que concientizar al paciente y decirle o darle estrategias. Oiga, apunte en una libretita, así como hacen claro. su diario del dolor, apunte en una libretita todas las dudas que tenga. Sí, yo eso siempre le decía a las mamás en el hospital de los niños, apunta todo. Y muchas veces a lo mejor puedes decir, no, ¿cómo voy a preguntar esto? Y yo siempre Claro, les digo, pregúntalo. claro, Hay que dejar de suponer, hay que dejar de dar por hecho y hay que preguntar mejor las cosas. así es. ¿Sí? Eso de que hubiera hecho esto, eso no Sí, porque existe. después tenemos que entonces lidiar con todos los hubiera. Y el yo pensé que tú pensabas, o yo pensé que el doctor pensaba, o yo pensé que mi niño pensaba, o yo pensé, eso no existe. Y Claro, cuando se dan desenlaces dramáticos, nos quedamos con la culpa, claro, ¿no? Por estas suposiciones. claro. Deja- Entonces, no es malo recibir una mala noticia y tener miedo, estar tristes, tener coraje, eh, entrar en depresión. Eso no es malo. Lo es malo es estacionarte ahí, Claro, ¿no? Y entonces, cuando nosotros recibamos una mala noticia, tratemos de identificar qué estamos sintiendo, qué pasa por mi cabeza. En algún video vi en un momento que las malas noticias o los problemas, eh, cuando nos los dan, lo tenemos aquí, muy cerca y lo vemos enorme y no le podemos dar dimensión. Lo mejor que podemos hacer cuando recibimos una mala noticia es tomar distancia, claro, así es. porque cuando tomamos distancia le damos una justa dimensión, Estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, ciertamente nadie sabe cómo va a reaccionar ante una mala noticia. Y el único que puede decir cómo le impacta eres tú mismo. Así es. Pero si no te conoces, si no volteas a verte, si dices está bien, no pasa nada, pues lo vas guardando y lo vas guardando, ¿no? Claro, Y yo le digo a los pacientes, el ser humano es como una olla express. Lo pones en la lumbre y empieza a guardar vapor, ¿no? Y la olla express tiene dos valvulitas, la del centro, pero en un lado tiene una pequeñita. Y cuando empieza a acumular vapor que ya no soporta la olla, salta esa valvulita pequeñita y empiezas a dejar salir el vapor de a poco. Así somos los seres humanos. claro. Tenemos que aprender a dejar salir todas nuestras emociones, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que dudamos, todo lo que queremos preguntar. Y en la medida en que nosotros aprendamos a hacer eso, vamos a dejar salir ese vaporcito y no vamos a explotar. Y mientras más saquemos ese vaporcito, menos miedo vamos a tener. Así Y si es, tenemos menos miedo, menos ataques de angustia y de ansiedad vamos a tener también. así Porque es, todo está, es un círculo y todo está de la mano, Lili. así es, así es. Y de este dolor emocional del que yo te hablaba, ¿no? Todas esas pequeñas preocupaciones, pues Claro, se van sumando y este dolor emocional se puede convertir en sufrimiento y el sufrimiento se puede convertir en algo patológico, ¿no?
Y es ahí donde ya debemos de cuidarnos. Claro, porque entonces somatizamos también y al rato nos duele o nos enfermamos. Claro, claro. Entonces, imagínate si durante tu enfermedad, si durante toda tu trayectoria de enfermedad vas acumulando dolores emocionales, pues cuando llegas a una fase terminal, pues estás, pero sí bien cargado de esos dolores emocionales, ¿no? Claro. Y a veces no hay más que decir, pues me dolió que me dijeras esto, pues pasó esto, aprender a expresar lo que sentimos. Así es. Pues tuve miedo. Tener miedo no es malo, a veces el miedo nos salva, Sí, ¿no? No nos hace ni menos mujeres, ni menos hombres, ni menos niños, ni nos hace humanos, claro. ¿no? Y parte de la salud humana es que tú te reconozcas como ser humano. Y si vamos reconociendo las emociones que vamos teniendo, entonces también Claro, las podemos autorregular, nosotros tenerlas de la mano y no estar fuera de control. Sí, claro, también en eso estoy de claro, acuerdo completamente. claro, Y nos vamos a sentir mejor y al estar bien nosotros, todas las personas a nuestro alrededor van a también a sentirse mucho mejor, claro, ¿verdad? claro, porque es como tú dices, que avientas la piedrita al agua, Ujú. ¿no? La piedrita que lanzas al agua empieza a hacer ondas y esas ondas pueden ser para bien o para Claro, mal. claro, igual, de igual manera. Eso lo pones Así es. tú pones ese sentimiento, ese sentir. Déjame ir leyendo aquí si tengo preguntas. Y dice que Gabriela Espinosa Hernández está con nosotros, también está Lisbeth, está Nuria Garduño, que nos dice buenas noches, Jacquelina Morán Hernández, que dice hola, presente como siempre desde Chilpancingo. Gracias, Jacquelina, buenas Ujú. noches. Está también Vera R, que dice si se escucha. Vera dice buenas noches. Ernestina de la Cruz dice hola, ¿qué tal? Les saludo desde Zumpango, Estado de México. Me encanta escuchar sus charlas. Gracias, Ernestina. A nosotras nos encanta que estés aquí con nosotras esta noche, ¿verdad, Lili? Claro, gracias. Epra Jim dice buenas noches, está perfecta la transmisión. Rosa Mari Esquivel dice muy buenas noches a todos ustedes. Rosa Mari dice sí, es muy difícil, pero a mí no me dio tiempo de ponerme a llorar. En ese momento, Dios los papeles, dio los papeles. Voy otra vez. Sí, es muy difícil, pero a mí no me dio tiempo de ponerme a llorar. En ese momento, dio los papeles del seguro y escuchar detenidamente a los paramédicos lo que me decía del estado tan grave que iba mi esposo. Y yo no pude darle la noticia a mi hija. Tuve el apoyo de mi cuñada para que se lo dijera a mi hija. No podía separarme de mi esposo tras la cirugía al que fue sometido, llegando al hospital y avisarle a mi cuñado también y a mi suegro. Es tan difícil expresar en ese momento la mala noticia. Claro, Rosa Mari, es lo que estamos diciendo. Así es. Claro, y diciendo, claro, tienes toda la razón. Y O sea, esa no tienes no es cabeza que para sea una nada. mala persona, Es que no tienes cabeza. así es. Estás asustada, estás Y eso es lo con que el se tiene que corazón reconocer, saturado. Sí, ¿no? claro, es válido. Me dolió tanto que no pude hacer nada. Y eso no es malo, Claro, eso te hace humana. claro. Esa también es una manera de reaccionar. Claro, claro. Emma Pensado dice, es cierto, los doctores no tienen tacto para dar las noticias adversas y en ocasiones es peor el trato que la misma enfermedad. Sí, nos hacen sentir todavía un poco mal. Lo que quisiéramos, a lo mejor no que nos dieran mentiras ni falsas esperanzas, pero a lo mejor con un poquito de más cariñito decirnos las cosas y también eso cambiaría, Lili, la forma. Claro, lamentablemente es cierto, existen profesionales de la salud con poca empatía, pero también hay
muchos profesionales de la salud Claro, que se claro, empeñan en dar una atención adecuada y eso tenemos que reconocerlo que pasa en todas las profesiones. claro. Alejandra Vieira dice, buenas noches, buen tema, muy interesante, gracias. Gracias a ti, Ale, por estar aquí con nosotras. Eh, Emma dice también, Emma Pensado dice, estoy de acuerdo, los médicos deben ponerse una coraza para poder seguir adelante. Esto ocurre más con los profesionales del IMSS, del ISSSTE, de la SSA. Dice, también hay médicos particulares que dan pésima atención y otros que son un encanto. Qué gran tema están abordando. Gracias, Emita. Estelita, Estelita es nuestra compañera, bueno, también estuvo en antes de partir, y ella es enfermera, y entonces Mm. Estelita también puede saber por todo este tipo de proceso que se tiene que pasar al dar las malas noticias. Y Fíjate aparte que también estuvo en el otro lado, porque ella es tanatóloga y también estuvo dando servicio ahí en el hospital infantil. Y fíjate también, que las enfermeras y los enfermeros, son parte muy importante del equipo multidisciplinar, porque son los que más contacto tienen con los pacientes y a sí, veces estoy son de acuerdo. se ganan tanto la confianza del paciente que el paciente les dice todo. Sí, Y eso es algo que debemos de aprovechar y que los enfermeros y enfermeras deben de generar este vínculo con el médico, ¿no? Entonces, como ellos conviven más tiempo, que los inyectan, que las camas, que etcétera, tienen más tiempo de comunicación y se claro. puede generar más esta confianza de la que te hablo. Y Y yo eso se debe de siempre, aprovechar. claro, yo siempre digo, el médico pues obviamente es la cabeza, es el que dice qué medicina, qué todo, pero los enfermeros son los que están ahí, Así que van es. a tomar la presión, que van a revisarte el suero, que ya se tapó el suero y que regresan, que te bañan, que te apapachan, o sea, el enfermero es el que lleva también pues casi la mayor parte del trabajo, porque el doctor les dice, le das la medicina fulana de tal a tal a tal hora Así es. y entonces el enfermero es el que se lleva pues la chamba también muy pesada, ¿no? Sí. Rosamari dice, la empatía y el tacto de decir la información de los médicos hacia los familiares ha cambiado mucho. Ya perdieron esa sensibilidad de parte de los médicos. Y yo creo que ahorita un poquito más por lo que dijimos, Ujú. porque si todos podemos imaginar todas las personas que están muriendo, imagínate cuántas veces tienen ellos que dar esa mala noticia. Entonces, tal vez es tanto la carga, y no solo de trabajo, sino la carga emocional. Imagínate los doctores y las enfermeras. Quiero que todos ahorita los que nos están viendo, lo que les voy a decir es como yo veo las cosas. Imagínense todos ahorita que adentro de los hospitales es tanto el trabajo y es tanta las personas que están muriendo que es como un campo de guerra. Es como si estuviera la gente en la guerra, con todas las personas que se están muriendo y que tienen que dar las noticias y que ya llegó otro enfermo y casi casi de que quita a este para que podamos atender al que sigue. Entonces estamos como en tiempo de guerra. Podemos empatizar todos un poquito con los doctores, podemos empatizar ahorita un poquito todos y todas con las enfermeras y reconocer el gran trabajo que están haciendo. Como decía Lili, están quemados. Quemados quiere decir están cansados, cansados emocionalmente y cansados físicamente. Ya no pueden más, no duermen, tienen trabajo extra. Entonces, también nosotros tenemos que empatizar, entenderles un poquito y a lo mejor si recibimos en este momento un trato no tan grato, no también decir y juzgarlo, sino entender y decir, no la están pasando ellos nada, nada bien con tanta persona que están muriendo y que ellos a lo mejor también y puedan tener alguna culpa de decir no lo pude salvar. También ellos por todos los aspectos lo están sintiendo muy, muy grueso. Entonces, yo creo que es importante darles las gracias a todos y cada uno de los doctores, de las doctoras, de los enfermeros, de las enfermeras, también de las personas que están ahí limpiando los cuartos, cambiando las sábanas o en el cuarto de lavado, porque todos están corriendo un grave riesgo. Las personas que les llevan la comida, todos. Yo creo que
podemos darles las gracias y reconocer. Yo personalmente quiero darles las gracias y reconocer el arduo trabajo que están haciendo por todos nosotros. Entonces, a lo mejor entender si ahorita no nos atienden tan bien o están de mal humor o están cansados, también decir, no le están pasando nada bien. ¿No crees, Lili? Sí, fíjate que yo creo que aquí hay un punto muy importante que se llama sufrimiento. Claro, Y toda nuestra sociedad está sufriendo. claro, Ellos porque están al frente, los médicos, porque están combatiendo algo a lo que no le han encontrado una solución, ¿no? Y que como tú dices, como médico, pues a veces es esta impotencia, ¿no? De no saber cómo solucionarlo, o bueno, de que de alguna manera lo logran controlar o tolerar, o han sacado a mucha gente adelante. Pero como dices, ellos también sufren por toda esta gente que se está claro, muriendo, ¿no? claro, Y nosotros como sociedad también estamos sufriendo porque vemos cada día en las noticias cuántos se han contagiado, cuántos se han muerto, cuántas vacunas hemos puesto, etcétera. Entonces, como sociedad también sufrimos. Ahora, el sufrimiento te motiva a moverte, claro, porque a nadie le gusta estar sufriendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como sociedad para no sufrir? Pues quedarme en casa, pues cuidarme, pues salir lo mínimo posible desde mi trinchera, claro. ¿no? Yo cómo puedo ayudar. Exacto, ¿no? Sí, estoy de Y acuerdo, Lili. concientizarnos Así, de que no todos los médicos están actuando mal claro, claro. y que no todos los médicos están actuando al 100, No pero pueden eso es ahorita. entendible. Mm, Como humanidad, eso es parte de lo que nos hace humanos, así, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes, primero, que es una batalla muy difícil, como tú dices, estamos en una guerra contra un virus que nos ha superado mundialmente, mundialmente. Entonces, hoy por hoy, creo que lo que tenemos que hacer es concientizarnos de qué sí podemos hacer, claro, cómo sí podemos contribuir claro, para que esto no siga avanzando. claro. Entonces, el sufrimiento nos invita a movernos. Está también por aquí Ana Luz Félix, Fanny García, Lulú Vázquez, Isaid Quintero, Claudia, está Norma Acosta Salcedo y Lupita Escamilla. También está por aquí Katy, mi hermana, Arturo Altamirano y Maricela Esquivel. Está Isabel Dom, Alps Martínez, Jessie. Está Katy que dice buenas noches, un gran tema. Isabel de León y Alba Ortegón también nos están acompañando. Alba Ortegón dice, hola, muy interesante la charla. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Alba. Sí, gracias a todos por estar con nosotros, acompañándonos en esta charla tan rica que hemos estado teniendo. Y de tanto tiempo que hace que no nos veíamos, Lili. Así es, así es. Está también por aquí Julie Montiel, que es compañera de nosotras, ahí también Ujú. en Antes de Partir, ella es reikista. Está Soco Gandera que dice, hola, les saludo desde Parral, Chihuahua, muy interesante tema. Soco, besos hasta allá y deben estar allá congelándose. Si aquí tenemos frío, ya me imagino allá, Sí, allá sí que les cae también la nieve y un frillazazo. Erika Hernández también está aquí, está por aquí también Claudia Bautista, María Eugenia también anda por aquí, Blanquiqui Coronado, Leticia Hernández García que dice, eso es verdad, mis respetos para ellos y bendiciones a los de enfermería. Carmen Valero también está por aquí. Alba Ortegón dice, no se escucha, no sé si nos sigan escuchando o no nos escucharon, Alba. A ver, avísenos, por favor. Celia Álvarez también está por aquí. Lisbeth, nuestra Lisbeth, dice, excelente tema, muy importante, es tan crucial en cómo se dan las malas noticias. Puedes hundir al paciente con una palabra maldicha. Un fuerte abrazo, Lili, como siempre, mi cariño y reconocimiento. gracias, Liz. Un beso a la distancia.
Francisco Abascal dice, para todo el personal de la salud y de limpieza que día a día están enfrentando esta pandemia, que llevan 11 meses trabajando duramente, con muchas limitaciones de medicamento, de equipamiento médico, un gran aplauso. Yo me uno con Francisco a darles un gran aplauso, todo Sí, mi reconocimiento, bueno, y mi agradecimiento, infinito, ¿no? Gracias a todos y cada uno de ellos. También está por aquí Víctor Victoria, Flor Moraña, Angélica Quirós, Mona González, Violeta Jaxa, ay, no sé, Jaxac, creo que se pronuncia así. Está Manuel Piñeiro, Dani, esa Dani CTS es Dani, también estuvo con nosotras en antes de partir. Julie Dani. Montiel dice, buenas noches, Charito, un gran tema, la atención hospitalaria. En este momento estamos viviendo una etapa muy difícil. Es muy fácil criticar la conducta de los médicos, tal vez indiferente ante los familiares de los pacientes de COVID, pero en realidad están muy cansados. Sí, Julie, es lo que estamos diciendo. Ya ellos están sobrepasados de cansancio, de verdad. Así es. Y si dijéramos, esto ya va pasando, pero al contrario, los enfermos día con día son miles y miles y miles de personas que se siguen contagiando. Está Joanita Marinquel, saludos desde Colombia, saludos hasta allá, hasta Colombia, gracias por estar aquí con Ay, qué nosotras. bueno. Y Betty Ponce, que es mi pequeña y que está aquí también, y también está por aquí, Vale, mi otra pequeña, dice, sí, se escucharon bien todo el tiempo. Gracias, Betty. Randy Ramos está por aquí, Brisa Yanis Osorio, Brisa dice muchas gracias. Socorro Gandera dice, así es, Charito, hace muchísimo frío acá en Chihuahua, sí, ya me imagino. Si aquí hace frío, allá son palabras mayores. Hasta ahorita son los comentarios que yo tengo. Entonces, ¿qué más les podemos decir? ¿Qué últimos consejos les podemos dar a las personas, Lili? ¿Qué les dices? Bueno, pues mira, yo creo que no son consejos. Yo Tips, creo que es un poco el concientizarnos, ¿no? De que tenemos una tarea muy, muy importante y que es conocernos a nosotros mismos. Eh, el que todos los días te levantes y te mires al espejo, ¿no? Y reconozcas que lo que estás viendo eres tú y que esto es lo que hay, claro, ¿no? Y que con esto que tenemos que trabajar todos los días. A veces el fomentar y el validar nuestras emociones, este, nos genera un cambio de actitud en nuestra vida cotidiana. Yo quise nombrar esta charla de cómo nos impactan las malas noticias, porque verdaderamente es como una invitación. Te invito a que a partir de hoy voltees a verte y voltees a reconocer cómo en tu día a día hay cosas que te impactan y que a veces pueden ser cosas imperceptibles, claro. pero mientras más trabajes contigo mismo, más te vas a dar cuenta y más te vas a descubrir. Y en la medida en que tú te descubras, te vas a empezar a aceptar. Y en la medida que tú te aceptes, vas a tener un mejor desarrollo como persona. Y yo creo que eso es lo importante, que impactemos a partir de hoy, pero que empecemos a impactarnos a nosotros mismos. Claro. Porque en la medida de que impactes en ti mismo, vas a impactar en los demás, vas a reflejar algo diferente. Y que, te repito, todos los días que te levantes y que te veas al espejo, te des cuenta que eso que está ahí es una persona valiosa, importante, bella, pero tu trabajo es reconocerlo. Así es. Validarse que yo creo que es la mejor,
el mejor trabajo que hemos hecho, el ser las personas que somos, con todo el trabajo desde niños hasta el día de hoy, reconociéndonos que hemos tenido fortalezas, que hemos tenido días buenos, días malos, que la hemos pasado bien, la hemos pasado mal también, y que todo eso es lo que somos ahora. Entonces, debemos estar orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que hemos logrado y también de lo que no hemos logrado, Lili. No pasa nada, absolutamente nada, como decíamos hace rato. La También está perfección no bien. existe, Claro, ¿no? La claro, perfección no existe. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cómo es un electrocardiograma? Sube y baja, ¿no? claro, Así es la vida. así. A veces estás arriba, pero a veces estás abajo. Y a veces en el mismo minuto subes y bajas, ¿no? Y las malas o buenas noticias nos impactan de esa manera y por eso vivimos. Eso es la vida. Cuando va una línea perfecta, ya no vivimos. Claro, cuando está así toda plana, ya no, claro, Entonces, la perfección no existe, así es. ¿no? Y si se trata de vivir, pues vivamos con estas subidas y bajadas que la vida nos va dando, Claro, pero las vamos a vivir mejor si nos conocemos más, si estoy volteamos a completamente. vernos, porque muchas veces estamos así y cuidamos a mi mamá, a mi papá, veo a mi esposo, a mis hijos, al vecino, y veo a todo mundo y dejo de verme yo. Y lo importante es que voltees a verte tú, Claro, porque porque entonces desde aquí vas a irradiar algo mejor hacia afuera. claro, Estas onditas de las que hablas en el mar, ¿no? Aventemos más piedras. aventemos más piedras. Julie Montiel dice, cada día me entero de más personas contagiadas y fallecidas por COVID. Cuidémonos y seamos responsables. Isabel de León dice, muchas gracias a ustedes por su conferencia y su tiempo. Muchas gracias a Ana Rosa Guerrera García por recomendar su página. Gracias a Ana Rosa por recomendar nuestra página y también gracias a ti, Isabel, que estás aquí con nosotras esta noche. Rosa Mari también dice, muchas gracias por cada miércoles. Abordan un tema sumamente importante. Felicidades a ambas. Muchas gracias, bendiciones y excelente noche. Muchas gracias a ti, Rosa Mari, porque sin todos ustedes que están con nosotras cada miércoles, pues no existirían estas Claro, pláticas, no existirían estas charlas. Y están ustedes aquí con nosotros y entonces nos motivan, me motivan a que seamos mejores y que tengamos muy buenas pláticas y que yo les diga a todos mis compañeros de vida y de misión, vienen y todos ellos amablemente dicen, vamos con el público a platicar un poquito de todo lo que están sintiendo también. así es. Fíjate, hagamos un ejercicio. Yuli te decía, cada día me entero más de más personas contagiadas. Eso es una mala noticia. Claro, esa es una Y, mala y noticia. cuando tú lo estabas leyendo, yo sentía en mi estómago como es una triste realidad que estamos viviendo ahorita. Y entonces yo les preguntaría a todos y cada uno de los que nos están viendo, ¿qué sientes cuando te enteras que cada vez hay más contagiados, que cada vez son más los muertos, que hoy por hoy más de 1,000 personas mueren al día? Más de 1000 personas, doña Inés. No, esos son malas noticias. Muy malas. Y entonces voltea a verte y reconoce cómo te están impactando estas noticias. Porque entonces cuando tú voltees a verte vas a empezar a cuidarte. Sí, claro. Y al cuidarnos nosotros cuidamos a los demás. Claro. Otra mala noticia, cuando nuestros hijos nos contestan mal, porque no es algo que esperamos. Claro. Porque todas las malas noticias son en todos los ámbitos, Lili. No Así nada es, más en el ámbito que hemos estado abordando, que es el así hospitalario, es. por diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o ahorita por la muerte por COVID, sino se da en todos los ámbitos. Así es, ¿no? Yo te decía, el ser humano quiere ser funcional en todas sus áreas, ¿no? Claro, En todas las áreas en donde se desenvuelve, en donde se desarrolla, en el trabajo. ¿Cuántas personas hoy se quedaron sin trabajo? claro, muchísimas. ¿Cuántas personas sufrieron porque el metro no servía?
Claro, uno O sea, también. imagínate, Esta fue una yo malísima noticia. escuchaba en las noticias una señora que decía: "Yo gano el salario mínimo, no puedo pagar un taxi, Claro, entonces tengo que sufrir la penitencia de esperar el Ruta 100 para que me lleve, para que porque no tiene otro medio de transporte", ¿no? Entonces, imagínate cómo recibió la noticia cuando le dijeron: "El metro no sirve". no, pues también fue fatal. Claro, claro, Entonces, fíjense cómo en todos nuestros ámbitos recibimos buenas y malas noticias, y todas nos impactan. Lo importante es que nosotros detectemos cómo nos impactan, porque en el ámbito médico podemos estandarizar, claro, pero como te repito, cada uno de nosotros tiene su propia circunstancia, su propia dinámica, y nos impacta de manera diferente. claro. Sí. Y todos los días puede haber malas noticias y a lo mejor no también decir, no, esta no vale ni la otra es mayor o menor. A lo mejor hasta la mala noticia de que nos cortan el servicio de la luz en la casa porque no lo pudimos pagar. Claro, ¿no? Claro. Claro, sí, O esto del metro, que realmente fue un efecto dominó, ¿no? O sea, se quemó un transformador y eso repercutió en que las líneas del metro dejaran de funcionar, y eso repercutió en que miles de personas no llegaran a su trabajo, y eso repercutió en que miles de personas tal vez se contagien porque tuvieron que subirse a un camión atiborrado de gente, y etcétera. claro, Y entonces va una tras otra cotidianamente, como tú dices, y cada quien desde su propia dinámica, desde su propia circunstancia, pues recibe estos impactos. Lo importante es que nos demos cuenta cómo nos está impactando. Yo, esta señora que veía que decía que ganaba el salario mínimo y estaba muy preocupada porque no llegaba, pues yo nada más te diría, ¿tú crees que no le afectó claro, emocionalmente? muchísimo, Igual y hasta le dolió el estómago, igual y hasta en la noche le dolió la cabeza, claro, no sé. Y vea tú a saber qué problemáticas le generó el no poder llegar a su trabajo, claro, ¿no? es cierto, Entonces, si no nos conocemos, si no nos descubrimos, si no volteamos a vernos, pues cada vez va a ser más, caótico lo que te pasa. O claro, como tú dices, ¿no? Que vamos acumulando y acumulando y acumulando. así es. Lili, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, mira, ¿Dónde te la pueden verdad contactar? es que ahorita no tengo, una red que esté dirigida a trabajo. Únicamente me pueden encontrar en Facebook como Lilia Díaz o mi WhatsApp, que ahorita una mala noticia es que el WhatsApp ya no sé qué, Mejor dales tu cuenta de Telegram porque ahorita no todo sé, el mundo está migrando a Telegram. ajá. Sí, ¿verdad? ¿Qué crees que era? Mi esposo me estaba diciendo hace un rato que tenía que bajar esa aplicación y pues yo creo que la voy a bajar. Pero por mientras, pues en Facebook como Lilia Díaz, Ok, ahí me pueden encontrar. ok. Antes de cerrar, voy a decir que Lisbeth dice que es muy cierto que hay noticias que procesamos y otras que nos impactan mucho. Leticia Hernández García dice, de verdad, eso es cierto. Cuando un hijo te contesta o pone su idea que piensa, se conocen todo su mundo y ya no te necesita. Claro, vamos de noticia en malas noticias. Entonces, aquí a lo mejor lo importante es que a partir de la plática que tuvimos hoy, Lili y yo con todos ustedes, puedan ir entendiendo que estamos llenos de malas noticias. Claro, hay unas todavía muy fuertes que otras, pero también, como decía Lili, hay buenas noticias. Llegó la vacuna. Entonces, y como esa, a lo mejor podemos ir de mejor en mejor noticia. Claro, Y de mejor y mejor noticia. Entonces, a lo mejor aquí, a mí me encantaría decirles, ¿cómo puedes tú, a partir del día de hoy, lidiar con las malas noticias como cuando las tengas que dar? Porque comunicar malas noticias es una tarea muy, muy difícil, no es una tarea fácil.
Es una tarea, como decía yo hace rato, Lili, causa malestar para uno que la tiene que dar porque sientes miedo, sientes mariposas en la panza y decir, chin, ¿cómo le voy a decir? Y también para la otra persona. Entonces, a lo mejor yo hoy quiero decirte, y relacionado otra vez con el COVID, porque ese es el tema que más ahorita nos está atañendo con tanta muerte. ¿Cómo doy la mala noticia? ¿Cómo le puedo decir a mi familiar que murió mamá o murió papá? A lo mejor los puntos más importantes es, ¿dónde lo digo? En un lugar tranquilo, en un lugar íntimo, que facilite la expresión de las emociones, donde también haya un lugar, es importante, donde sentarse. ¿Cuándo lo digo? Entonces, cuando tengamos toda la información posible, asegurándonos de que sea verdadera, de que hay certeza ya en esa noticia, donde tengamos también en el ambiente adecuado. ¿Cómo la voy a decir? ¿Cómo? Dar la noticia en persona y también, como decíamos, o nos decía alguien que nos acompaña, posiblemente sea bueno que te acompañe algún familiar a dar esa noticia, cuando des esa noticia, para cuando la persona, si pudiera estar en shock o estar en peligro porque se pueda desmayar o alguien, que no estés tú sola, que no estés tú solo y que haya alguien que te pueda auxiliar. ¿De qué manera doy esa mala noticia? Cuidando el lenguaje, de que sea de una manera gradual, aclarando dudas, como decía Lili, ¿entendiste lo que te estoy diciendo? Y que la persona te repita si lo entendió, no lo entendió, con mensajes cortos, con mensajes claros. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir el día de hoy. Yo con eso me quedo, cómo comunicar las malas noticias. Entonces, Lili, ¿cómo cerramos entonces la noche de hoy? Bueno, mira, eh, yo creo que comunicar, el saber comunicar bien, todos estos puntos que tú abordaste son muy importantes, pero primero quisiera que antes de todos esos puntos reconocieras si quieres hacerlo o no, Claro, claro, eso también es básico, claro. ¿no? Y súper válido Eh, decir, yo no me siento apto para dar la Así noticia, ¿quién la es, puede dar? así es. Claro, Fíjate, en el ámbito clínico es muy importante que el médico pregunte a su paciente, si quiere saber lo que le va a decir. Hay pacientes que no quieren saberlo, sí, y eso es muy respetable. como el ejemplo que te dije del abuelito. Ujú, ¿no? Claro, Dígale a mis familiares. Ah, sí, bueno, dígame a qué familiar, ¿no? Y entonces, creo que aquí hay algo muy importante y es esta autoevaluación, ¿no? Autoevalúate. Primero, si tú ya recibiste el impacto y sabes que te está doliendo y sabes que no tienes la capacidad de transmitírselo a claro, otros, busca quien te apoye. claro, Actualmente la intervención en crisis es eso, ¿no? Que te apoyes en alguien que sí tenga esta fortaleza, que sí te pueda acompañar en este proceso. claro, Y entonces, una vez que tú autoevalúes si puedes hacerlo o no, entonces decides hacerlo acompañado o no, el lugar en donde lo quieres hacer y a quién primero se lo vas a decir, ¿no? Como tú decías, tener la información completa, que la información que des sea clara y siempre provoca aclarar las dudas. claro, ¿Tienes duda de algo? ¿Quieres saber algo más? ¿No? Porque en la medida en que tú des retroalimentación, esa retroalimentación a ti te va a permitir ir desahogando tu emoción. Entonces, mientras más desahogues, mientras más lo abres, mientras más lo saques, como les decía olla express, ¿no? Mientras más saques de a poquito, más rápido vas a encontrar tú tu propia paz interior, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo puedes autoevaluarte? Cuestiónate, ¿qué te está quitando la paz? claro.
Y una vez que tú encuentres respuestas, entonces podrás dar la noticia. Claro. Lili, aquí está Ricardo Montes que dice saludos, Lilia Díaz, excelente ponencia, gracias por compartir. Catito, Gracias, doctor. el Mux Cordero que dice disculpe, ¿cómo la encuentro en Face? ¿Aparece como Lilia Díaz? Que Sí, sí, así Lilia Díaz aparece. Islas. Minemo B está también por aquí, Julián Rivera y María Rayo. Juli. María Rayo dice, por ejemplo, a mi madre de 83 años no le hemos contado que el bisnieto tiene leucemia. Claro, María, tendrán que entre todos llegar a un acuerdo si es bueno, si es malo o si no. Lili, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Me la pasé súper bien. Ya nos va a hacer falta vernos y abrazarnos Sí, y ¿verdad? seguir chambeando juntas. Pero Primero Dios, esperemos que sí. por lo pronto, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que soy Charo Ponce. En mis redes estoy como Charo Ponce Tanatóloga. Estoy así en Instagram, aquí en el Facebook y en el Telegram. Pues yo creo que hay que irnos todos a Telegram. Pues En, sí, yo también creo que sí. Va a sí, suceder. en Telegram me puedes encontrar como @charito_ponce. Por ahí también nos podemos comunicar. Gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. A mí me encantaría también cerrar diciendo, cuídate, usa el cubrebocas como tiene que ser, porque muchas veces o de diadema o aquí De pechera. de pechera, de bufanda, no es grato, a lo mejor podemos sentir que no podemos respirar, pero de verdad el cubrebocas hace la diferencia para ti, la diferencia para todos, para evitar culpas, para evitar ese si yo Así es. hubiera salvado, si yo hubiera usado el cubrebocas, no hubiera contagiado. Entonces, eso es lo que te quiero decir el día de hoy. Gracias a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todo el personal de salud y nos vemos aquí el próximo miércoles con algún otro nuevo tema también igual de apasionante. Gracias a todos. Muy buenas noches. Besos, Lili. Gracias a ti, Gracias a Charito. todos. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Hasta pronto a todos. Chao. Chao.